Hola amigos de Glotamiloja, mi nombre es Alan. Y mi nombre es Joana. Qué pena haberlos tenido abandonados todo este tiempo y esperamos que les guste. Después de todo este tiempo de silencio, de penumbra, esperamos que este sea un regreso agradable para ustedes. Bueno, muchos de ustedes, incluso personalmente, nos habían dicho, oiga, ¿qué pasó con los videos? Entonces a veces hace falta hacer un party en el camino para poder leer, distraerse y también analizar de buena manera. No simplemente hablar sin sentido, sino detenerse un momento, reflexionar y luego seguir. Entonces, les tenemos hoy a Ana María Matute, de la cual pues conocíamos estos micro relatos que aparecen acá en pantalla. Pero aparte de eso, y que se relacionan bastante con la infancia, al punto que una vez nos fuimos al Museo Nacional y junto a la pintura Botero, Un niño feo, pues Joana les narró algo de Ana María Matute. Entonces hoy Joana ya se leyó este libro llamado Paraíso Inhabitado, del cual tenemos preparadas acá 3 preguntas que Joana muy amablemente nos va a contestar. ¿Estás lista, Joana? Sí, claro que sí. Muy bien. Entonces primero voy a mojar la palabra. mojar la palabra, sí señora. Listo. Entonces, la primera pregunta es, ¿consideras que la novela Paraíso Inhabitado de Ana María Matute es literatura infantil? Resulta chistoso y curioso que muchos de los micros, y también incluyendo la novela Paraíso Inhabitado, sean catalogadas por varias personas que encontramos por ahí como literatura infantil, porque a mí no se me hace para nada de ese corte. Sí es preciso indicar que no todas, sino gran parte de sus narraciones tienen a la infancia como temática central, pero no es infantil. Aborda temas bastante complejos, aborda la infancia como ese paraíso que es necesario y es menester abandonar en algún momento de la vida. En este caso, la narradora es precisamente una niña. Es decir, que el paraíso vendría a ser algo así como la inocencia. Sí, y todo lo que circunda alrededor de lo que es ser un niño. Pero, por ejemplo, en esta novela pues se ve a Adri, que es la protagonista. Sí. Es una niña que a partir de sus remembranzas nos cuenta cómo fue su infancia, que no fue precisamente la más feliz, y lo hace desde un punto de vista demasiado intimista y con algunas afirmaciones que yo me atrevería a decir que son de corte filosófico. O sea, no son como para un público infantil precisamente. Porque además no lo podrían entender y las temáticas son demasiado crudas en algunos momentos para un público infantil. Sin embargo, sí, en la indagación que se hizo previamente a este video, nos pudimos dar cuenta que simplemente como que se encasilla la autora como, no, es que esto habla de la infancia, por tanto es infantil. Exactamente, se malinterpreta el tener como tema central la infancia y ya se relaciona directamente con literatura infantil. Entonces podríamos decir que una de dos, o hubo tal vez una lectura descuidada o que no hubo lectura. O también está la posibilidad de que se hayan dejado llevar por las apariencias. Aparecen demasiados niños como protagonistas de las historias. Acá pues es Adri, y en los micros que tú mencionabas al principio, pues son diferentes niños, pero en unas situaciones que son bastante cruentas y bastante complejas también, y que lo hacen a uno reflexionar ya desde el punto de vista de un ser adulto. Entonces sí, existe también esa posibilidad de que haya sido malinterpretado el asunto de demasiados personajes niños y pues se piense que es literatura infantil, pero no es así. Sí, porque si fuera porque es literatura infantil, porque aparecen niños ahí, entonces El Señor de las Moscas sería literatura infantil. Exactamente. Listo. Segunda pregunta. ¿A qué se refiere la autora con el título de la novela? O sea, ya nos adelantaste un poco que ese paraíso evoca la inocencia que en algún punto de la vida todos tenemos que abandonar y pues no se puede recuperar. Entonces, ya hay que. Paraíso Inhabitado se llama la novela. La protagonista se llama Adriana
la mayoría de las personas la llaman Adri, pues de cariño. Ella es una niña que se duele bastante de lo que llama el mundo de los gigantes, haciendo alusión a cómo son los adultos que la rodean. Tiene una mamá que es muy bonita, que tiene una predilección y una fijación permanente por su hermana mayor que se llama Cristina. Seguramente muchos hermanos menores fueron víctimas de que los estuvieran comparando todo el tiempo con sus hermanos mayores y les estuvieran diciendo, oiga, pero usted ¿por qué no se parece a su hermano mayor? Si es que él hacía las cosas de mejor manera, si es que él era más perfecto. Esto le pasa a la pobre Adri, porque su mamá todo el tiempo está diciendo, pero mira que Cristi sí podía portarse bien, era una señorita hermosa, era una señorita preciosa, a tu edad ya sabía hacer X y Y cosas. ¿Y usted qué pasó? ¿Por qué no lo hace Exactamente. así? Tiene un papá que ya no está enamorado de su mamá y que está inclusive en proceso de ya irse definitivamente de la casa. Tiene dos hermanos que están ahí en el medio entre Cristina, que es la hermana mayor, y ella, que es la menor, que no le prestan ni 5 de atención. Y la niña básicamente crece siendo cuidada por 2 de las empleadas que hay en la casa, que son Tata María e Isabel. Ellas sí le brindan todo su amor, le brindan su cariño, pero para que Adri pueda compartir con ellas está por allá como en los espacios que están destinados para las personas que trabajan para la familia, que al parecer es adinerada. Eso en algún momento su mamá no lo ve con buenos ojos y entonces ya la quiere separar de las criadas porque pues ellas están en otra condición social y no quiere que siga teniendo roce social con ellas No quiere que se le de pegue la forma tan pobre, directa. más Y o eran las menos. personas que la querían, que le brindaban abrazos, que le brindaban una palabra de consuelo y de cariño cuando ella lo necesitaba. Peligro del arribismo, compañeros. Y yo creo que eso hace parte precisamente de ese paraíso que Adri crea para ella, el compartir sobre todo con Isabel, con quien llega a tener un lazo bastante fuerte al punto de que Isabel le cuenta sus aventuras y sus desventuras amorosas, y como Isabel no tiene la oportunidad de saber leer y escribir, es Adri quien le hace el favor de contestarle las cartas de sus amores por ahí sueltos. Ella le enseña por ahí a tomar algo de traguito porque dice que esos tragos calientan el corazón. Con pincherías. Además de eso, Adri es una niña demasiado solitaria porque la obliga a su mamá a ir a un colegio que se llama Saint Maur, y pues allí parece que las monjas lo único que pretenden es adoctrinar, tener a las niñas bien portadas, muy bien sentadas, que sean todas unas señoritas, pero obvian absolutamente cómo se sienten ellas, si están aprendiendo, No si les no. interesa. No les interesa, simplemente les interesa que en apariencia las niñas sean muy señoritas y sean muy bien Y portadas. que sepan hacer lo que tienen que hacer ante los ojos de ella y de ellas y la sociedad de la época. Entonces ella además está siendo víctima de lo que hoy llamaríamos como bullying por parte de una compañerita que se llama Margot, que le hace la vida imposible, le esconde las cosas, le hace botar la comida por los aires. Cuando Adri reacciona de manera agresiva a esta situación, pues ahí sí las monjas se dan cuenta, ¿no? Fueron completamente miopes ante el maltrato que recibe ella por parte de Margot, pero cuando ella reacciona, entonces ahí sí empieza el problema. Bueno, entonces eso quiere decir que el maltrato que Margot ejercía sobre la niña es algo soterrado, o sea, ella es solapada. ¿Sí? Es ¿Sí? muy bien portada delante de sus maestras y demás, pero ya en soledad pues es horrible con Adri, se porta súper mal. Entonces Adri se ve obligada casi que a aislarse completamente de sus compañeras de clase, y en ese estar sola y simplemente contar con el acompañamiento de Isabel y de Tata María, pues ella empieza a hacer unos recorridos nocturnos por la casa. Sí. Ya es tan experta que en medio de la oscuridad, a punta de tacto y de oído, es capaz de saber en qué partes de la casa está, hacia dónde dirigirse, en dónde encuentra cada cosa. Y ese paraíso tiene que ver también con la portada del libro. Con el unicornio. Vemos un unicornio ahí. Resulta que en la casa de Adri había un cuadro grande de ese unicornio. Sí. Y ella, en medio de esos escapes que tenía para aislarse de su realidad, que le resultaba seguramente muy desoladora y muy triste, más considerando que ella era apenas una niña, ve que ese unicornio es capaz de salir volando. Interesante.
Ese es el paraíso de Adri, el estar lejos sobre todo de ese mundo de los gigantes que ella denomina el universo de los adultos, que ella no entiende, que no comprende, porque pues en su idilio de niña quisiera que su familia fuera muy unida, que sus papás estuvieran juntos, que se amaran, pero pues nada de eso resulta. Sí, no sucede. Bueno, en medio de esa soledad de Adri y de ese universo que ella crea para ella sola, aparece un cómplice, que es el único amigo que se le conoce en toda la historia, aparte de la tía Eduarda que la defiende y que como que intermedia ahí para que la mamá no sea tan súper rigurosa y estricta con Adri. Y ese amigo se llama Gaby o Gabriela. Él tiene una mamá que es bailarina rusa que se la pasa viajando por todo el mundo. Es cuidado igualmente por pues Teo, que es como una especie de criado que tiene esta familia también para encargarse directamente del cuidado de Gaby. Ellos llegan a tal grado de complicidad que Gaby es capaz de ver también cómo el unicornio sale del cuadro y se va volando por los aires, y cómo regresa después y queda ahí guardadito en el cuadro nuevamente. Él es un niño hermoso, es muy bonito, es muy bondadoso, comparte un montón con Adri. En una época de convalecencia larga que tuvo Adri, que le incluyó inclusive tener que alejarse del colegio y estar solo en casa, pues él estuvo muy pendiente de ella, le prometió que la iba a enseñar a volar. Y uno dice, pero ¿cómo le va a enseñar a volar? ¿A qué se refiere con eso? Y era que le iba a enseñar a patinar sobre el hielo. Mal pensados. Y esa es una escena muy bonita porque es como el límite de la complicidad de ellos, ¿no? Es muy bonito, una verdadera amistad que yo creo que se acerca un poco al amor. Muy bien. Pero pues bueno, esta historia no podía terminar de esa manera como tan feliz. Gaby, después de que Adri pasa toda su convalecencia y la acompaña y va y lee diferentes cuentos, pues enferma. Le da una enfermedad que es supremamente dura, complicada, y él termina falleciendo. Imagínate, Adri era el único amigo que tenía, el único cómplice, y pues lo pierde de esa manera. Bueno, decía que no es exactamente literatura infantil. Sí, y yo creo que ahí ya se da el tránsito de Adri de el paraíso real, existente para ella, a ese paraíso inhabitado. No es tanto una cuestión de edad, de cumplir cierto número de años para salir de la infancia, sino se refiere más a esas experiencias que definitivamente cambian y trastocan completamente la vida de alguien. Sí, listo. Entonces, la última pregunta, la tercera es, ¿qué críticas emergen a lo largo de la narración? Sin duda alguna, yo creo que una de las críticas centrales es ese mundo de los gigantes. Esos adultos que obvian que el niño también tiene incertidumbres, que tiene miedos, que tiene angustias, que necesita respaldo y acompañamiento. Simplemente los dejan ahí como una versión mínima de lo que es ser un humano. Es que ellos sienten y que son capaces de percibir todo lo que está sucediendo a su alrededor. Por ejemplo, los papás de Adri consideran que no, que la niña no se está dando cuenta de nada de la separación. Inclusive es la tía Eduarda la que le dice a la mamá, sobre todo de Adri, como, vean, tienen que hablar con la niña, ya está percibiendo todo lo que está sucediendo, sean claros, sean objetivos, sean sinceros. Y creo que eso pasa muchas veces, ¿no? Creo que nuestra profesión docente nos ha permitido en muchas ocasiones darnos cuenta que los niños están en solitario y que cuando ocurre algo grave en las familias como la pérdida de un ser querido, como que todo el mundo quiere evadir el tema y no se habla con los niños de eso. O cuando hay actos de violencia así demasiado fuertes, también como que se pretende vendarle los ojos a los niños, cuando yo creo que es necesario hablar con ellos sobre eso. No se habla de Bruno. Sí. No se habla de Bruno, definitivamente. Pero los niños sí se dan cuenta. Y ser proveedor, ser papá billetera, no es lo único. No porque usted le compre Play 5, usted es buen papá. Qué pena, si a alguno le cae, pero no importa si usted le da un Play 5. Eso no quiere decir que usted es buen padre. Otra crítica bastante fuerte
es como esa diferencia entre las clases sociales. La mamá de Adri es muy arribista Un poco. y piensa Se le va a pagar que ninguna de sus hijas debería interactuar ni con las empleadas de servicio, que son las únicas que le dan cariño en su momento, que la acompañan, que no puede interactuar con Gabriela en su momento porque, uy, no, es que ese niño como que tiene una familia muy disfuncional. Tiene mañas. El niño Tiene mañas. Se le va a pegar las mañas. La mamá como así que bailarina y que se la pasa viajando por todo el mundo, ¿qué es eso? La niña no debería tener ese tipo de amistades. Inclusive hay un momento en que pretende generarle amistad con ciertos niños. Y pues a Adri eso le parece absurdo porque son niños que ella ni siquiera conoce, con los que nunca ha compartido. Y la mamá, no, pero es que es el hijito de tal persona, entonces yo quiero que usted se junte con él o con ella. Y pues eso Adri nunca lo permite, pero pues sí es de un ritmo bastante fuerte la señora. Todo el tiempo la situación que ella está viviendo, que se está separando de su esposo, que el asunto no va por buen camino, por simplemente andar criticando la vida de los demás. Otra crítica que es evidente es lo que sucede en el colegio, lo que hablábamos ahorita. Como que el colegio, lejos de ser lo que diríamos hoy un espacio seguro o de crecimiento y de bienestar para los niños, es todo lo contrario. Adri la pasa supremamente mal. Cuando fallece Gabriela, ella tiene que volver porque pues ya ha pasado su proceso de convalecencia, tiene que volver al colegio y se encuentra con la misma realidad, con esa niña Margot que le quiere seguir haciendo la vida imposible, que la quiere seguir maltratando, pero algo dentro de Adri ha cambiado y ella ya reacciona de manera violenta y agresiva, y a punta de agresividad tiene que defenderse de esa niña. Ella en la esperanza sincera y honesta, siendo todavía niña, de que su amigo reviva, porque le había prometido que volvería, y Teo también le había dicho a Adri que el niño iba a volver. Se encerró como en una especie de armario grandote que había en el salón de clases cuando ya todos se habían ido, y duró ahí 2 noches esperando que Gaby volviera, y pues eso no sucedió, él ya había fallecido. Pero entonces la reprimenda fue echarla del colegio y un regaño terrible de la mamá, al punto que le dijo que la desconocía completamente y la mandaron a vivir con la tía, que de hecho fue lo mejor que le pudo pasar a Adri porque Eduarda era más comprensiva, más amorosa, más cercana. Entonces se va a vivir con ella y resulta que un enamorado, muy muy enamorado de la tía, también había fallecido. Entonces como que se encontraban de luto las dos al mismo tiempo. Y en una de las últimas escenas simplemente Adri le pregunta a la tía que si los unicornios pueden volver a volar. Ella le dice como no, ellos no vuelven. Y yo creo que ahí es cuando uno entiende, ay, ella ya no puede retornar a su paraíso. No. Ya salió de ahí. Una vez perdida la inocencia, hasta ahí llega. Y parte de perder la inocencia es llegar a veces, o siempre, a un colegio y el niño o se defiende o se lo beben, como decían los papás de uno. Es decir, y además yo creo que el tener la muerte tan cerca también cambia completamente la vida, ¿no? Una cosa es que le hablen a uno de qué significa que el otro se muera, de qué es lo que pasa según ciertas religiones o ciertas creencias después de la muerte, y otra cosa ya es tener que enfrentarla tan directamente cuando alguien cercano pues se va. El silencio que queda. Yo creo que esas son las principales críticas que emergen en la lectura de esta obra. En conclusión, toda esta vuelta es para decir, este libro no es un libro de literatura infantil. No lo es. Es una obra maravillosa para reflexionar bastante sobre lo que implica ser niño en un universo de gigantes. Les quedó el ojo. Ojo con los pequeños de la casa. Y ojalá que nosotros no seamos esos gigantes que resultan inaccesibles para los niños que necesitan de compañía, de guía, de inspiración. Ojalá yo no sea uno de esos gigantes. Ojalá yo tampoco sea una de esos gigantes. Estoy sospechando de mí mismo. No, en serio, es un ejercicio de reflexión a ver qué parte nos toca a cada uno. Y ojalá ustedes tampoco sean
parte de ese grupo de los gigantes, que van simplemente por ahí sin entender que los pequeños necesitan de una mano amiga. Listo. Bueno, amigos de Glota Milhojan, eso sería todo por hoy. Ojalá que les haya gustado el regreso. Se nos cuidan. Chao. Gracias.